se prueba, cómo se construye una condena judicial para que realmente haya un castigo para la persona, Giselle, que cometió un delito sexual. Bueno, y la tenemos para pensar un poquito en esto y para conocer exactamente de qué se trata, cuáles pueden ser las penas, a la doctora Carla Serliani, que es fiscal. ¿Qué tal, doctora? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es esa. ¿Cómo se prueban este tipo de delitos? Bueno, la investigación de los delitos contra la integridad sexual tienen su complejidad en el sentido de que son delitos que se suelen dar o cometer en el ámbito de intimidad, con lo cual no hay testigos presenciales como puede haber en otro tipo de hechos y tenemos la palabra de la víctima que recobra fundamental protagonismo. Sin embargo, no se puede decir que solamente son delitos en donde la única testigo es la víctima, porque una investigación con perspectiva de género habilita a que, además de esta palabra de la víctima, podamos buscar indicadores, indicios y elementos de prueba que corroboren la credibilidad y las circunstancias en que se dan estos hechos. Esa es la manera de investigarlos integralmente. ¿Y cómo se construye esto que usted mencionaba recién? Bien, nosotros tenemos, además del relato de la víctima, buscar testigos o personas que puedan venir a brindar información respecto de la oportunidad, tiempo, modo y lugar en que esas personas estuvieron juntas en ese momento en que la víctima está denunciando que sucedieron los hechos. También los profesionales que intervienen respecto de la víctima. Es muy importante la historia clínica de las víctimas, los pasos por los centros de salud, de las distintas instituciones que intervienen, en donde pueden alertar sobre indicadores específicos o inespecíficos de delitos contra la integridad sexual. En estos los que trabajamos en este tipo de casos hay muchísimos indicadores que de por sí solos son inespecíficos porque no pueden llevar a la conclusión de que es una persona que ha sido víctima de un delito contra la integridad sexual, pero que unido a su relato fortalece y robustece este tema. Claro. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las pruebas duras, objetivas, como puede ser una constatación de una lesión que haga un médico, un hisopado que extraiga una muestra de ADN? Esa pregunta es interesante porque en muy pocos casos nosotros tenemos constatación científica. Esta constatación objetiva que se suele buscar es muestra de ADN, muestra biológica o lesiones en el cuerpo de las propias víctimas. A veces por el tiempo que se demora en denunciar, que es lo más común también, y esto es algo para resaltar, porque suelen ser delitos que se dan en ámbitos intrafamiliares, la mayoría son entre personas conocidas y crónicos, que se sostienen en el tiempo. Y precisamente este secreto, esta situación en la que se vienen dando los delitos hace que las víctimas no puedan denunciarlo de inmediato, sino que lleva un tiempo poder sentirse víctimas del hecho y poder exteriorizarlo, revelarlo hacia un tercero. Con lo cual, en muy pocos casos nosotros tenemos la posibilidad de las constataciones. Y en esto es algo interesante para resaltar porque nuestro Código Penal no exige violencia. Por supuesto, uno de los mecanismos de la violación puede ser la violencia, pero no exige únicamente o solamente que haya violencia, sino la ausencia de consentimiento de la víctima. Y ahí está buscar qué evidencias nos permiten determinar que no hubo consentimiento de la víctima o que hubo estos abusos. En la minoría de los casos vamos a tener lesiones genitales o ADN. En la mayoría es una construcción de muchísimas evidencias que, unidas al relato de la víctima, nos permiten llegar a esa certeza que nos exige el derecho penal. Claro, y ahora en este sentido, por ejemplo, está el caso de Artés. Obviamente que ustedes, sí, no es parte de ustedes la investigación, pero ¿cuánto vale el testimonio de una víctima cuando se contradice con el del supuesto victimario o acusado? Que fue lo que hizo él, ¿no? Decir que nada, invirtió el orden, ¿no?, de lo que se venía relatando. Bien, eso también es algo que se suele hablar, yo digo, de los prejuicios, los estereotipos, lo que nos imaginamos que es una investigación de un delito sexual. Bueno, son hechos que terminan siendo palabra contra palabra. No podemos hablar de palabra contra palabra cuando por un lado tenemos a una víctima del delito que además en el marco de una causa penal tiene la obligación de decir la verdad porque está sancionada con el delito de falso testimonio por sobre la declaración de un imputado donde no declara bajo juramento y hasta puede, alegando su defensa, faltar a la verdad. Primero, esa cuestión remarcarla porque no es lo mismo el estándar jurídico de la declaración de una víctima respecto a un imputado. Y segundo, que si bien tenemos esta única víctima presencial del hecho, que lo vive además con su propio cuerpo, tenemos muchísimos otros testimonios en esta construcción con perspectiva de género que no vamos a tener un caso de palabra contra palabra, sino que es la palabra de la víctima reforzada por el resto de las evidencias y recolección de las pruebas que se hacen a lo largo de la investigación. ¿Y cuál es la diferencia entre acoso, abuso, bueno, llegar a la instancia de violación? Tengo entendido que
la legislación en Nicaragua, en este caso, está poniendo de por medio una figura que no la tenemos en Argentina. No sé si usted conoce esta diferencia. En Argentina lo que es delito y en lo que interviene la justicia penal son los abusos sexuales, en este caso hablando específicamente. Dentro de los delitos contra la integridad sexual hay distintos hechos que encuadran en distintas figuras y consecuentemente tienen distinto monto de pena. Partimos de un abuso sexual simple que tradicionalmente se interpretan los manoseos en las zonas genitales de las víctimas o también de apoyar las zonas genitales del agresor en el cuerpo de la víctima. Y también nosotros acá en Rosario tenemos jurisprudencia que entiendo que es novedosa, con algunos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fuimos fundando, hechos en donde la integridad sexual se ve lesionada, en donde el agresor lo que hace es poner en situación de desnudez a la víctima como un mecanismo de satisfacer sus deseos sexuales. Casos muy puntuales en donde tomando esta jurisprudencia nosotros hemos llegado a sentencias condenatorias. También están los abusos gravemente ultrajantes en donde por la cantidad de veces, por la persistencia en el tiempo y también la entidad de los hechos que suelen ser de mayor lesividad a la integridad sexual se consideran gravemente ultrajantes y los abusos con acceso carnal o con acceso de cualquier otro elemento en el cuerpo de la víctima, que es lo que comúnmente se llama violación. El acoso callejero o el acoso sexual no es delito en la Argentina, sí tienen que intervenir las instituciones, digamos, en esto de gestionar la conflictividad, tienen que intervenir las instituciones de las distintas reparticiones públicas, Poder Ejecutivo fundamentalmente, que es donde funcionan las áreas de protección y de acompañamiento a la mujer, y sanciones desde otros ámbitos, pero no del derecho penal porque no es delito. ¿Y el paso del tiempo importa que hayan pasado en un caso 9 años, en otros 5, en algunos 1 mes, 2 meses? ¿Importa el paso del tiempo? ¿Hay delitos que prescriben? Yo quisiera hacer diferencias en el paso del tiempo, digamos, como distintos niveles. El paso del tiempo, por este caso que ustedes mencionaron y como repercusión pública, he escuchado mucho de que se le pretende quitar credibilidad a la víctima porque denuncia mucho tiempo después. Y esto, si nosotros vamos a los estudios empíricos, es muy común que las víctimas demoren años y mucho tiempo en poder denunciar estos hechos por todo lo que implica exponer un hecho tan íntimo del cual han sido violentadas, incluso muchas veces por personas de su propia familia o intrafamiliares, que son la mayoría de los casos. ¿Esos son la mayoría de los casos dentro del seno familiar? Intrafamiliares, niños, niñas y adolescentes intrafamiliares. Incluso las mujeres más grandes que suelen denunciar estos hechos los han vivido desde jóvenes o desde adolescentes. Ese por un lado. Entonces, analizar el paso del tiempo para restarle credibilidad al relato de la víctima es un error a lo que pasa y también parte de estos prejuicios que existen de que se cree que como a uno cuando le roban la billetera va corriendo a denunciar que le robaron la billetera, en estos delitos las mujeres tendríamos que actuar de la misma manera sin tener en cuenta lo que implica para una mujer, a una joven, una adolescente sufrir estos hechos. A partir No, digo, para no extendernos tanto, a partir de esto, ¿se han generado más denuncias a partir de visibilizarlo, de hacerlo público? No sé si la gente empezó a tomar conciencia de lo que le pasaba o se atrevió, dijo, bueno, basta, hay que salir a denunciar. No, sí, del caso de Artés o de otros que van tomando repercusión pública cada uno en su momento. Sí, bueno, nosotros desde la semana pasada hemos advertido un crecimiento en las denuncias que hemos recibido significativo. También es un crecimiento hace un par de años con el movimiento Ni Una Menos y este reclamo social también habíamos advertido en ese momento un crecimiento y entiendo que este movimiento social también repercute en el trabajo diario y que nosotros tenemos que también poder ayornarnos para dar respuesta en este sentido. ¿Cuáles son los motivos? También esto alienta, saber que te pueden creer, que podés hacer la denuncia y que a otras mujeres también le pasa, alienta a uno a contar los hechos que le puedan pasar. ¿Y en qué porcentaje, si es que lo hay, o pueden ustedes hacer una evaluación, se llega efectivamente a una condena de estas personas que cometen este tipo de abusos en cualquiera de las formas que usted relataba recién? Datos concretos no los tengo para darlos en este momento. Sí, las investigaciones avanzan. Nosotros, bueno, en Santa Fe, como ustedes saben, tenemos un nuevo sistema de justicia penal. Se creó con este nuevo sistema de justicia penal la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual. Sin duda esto repercute favorablemente porque nos dedicamos únicamente a investigar este catálogo de delitos. Tenemos muchos juicios orales realizados. Importante resaltar que todos los que se han realizado en la circunscripción Rosario terminaron con condena. No hemos tenido ningún juicio
juicio oral con absolución, y también con las salidas alternativas, los procedimientos abreviados y el resto de las salidas alternativas, que son muy especiales también para interpretar en este tipo de casos, porque muchas víctimas, avanzada la investigación, no están en condiciones o no quieren afrontar la instancia de un proceso oral. Y en eso también hay que poner el lente de género, como yo digo, para ver cuál es la mejor solución a este conflicto, de acuerdo también y fundamentalmente al interés de la víctima. Doctora, muchas gracias. No, de nada. Es importante en todo caso esto, ¿no? El poder hablarlo, el poder plantearlo, el atreverse. Seguramente hay muchas cosas por mejorar con respecto a este tema. Si fue por lo de D'Artés, si fue por lo de Ni Una Menos, lo importante es que también las leyes nos acompañen, ¿no? Porque si no, se expone a una persona que ha sido víctima de una situación tan terrible y después no se llega a la condena. Creo que entre todos vamos a encontrar la manera, ¿no? de sacar este tema adelante. Doctora, muy gentil, gracias por acompañarnos hoy. No, gracias a ustedes. La doctora Carla Serliani aquí en Telenoche. Hacemos la pausa, ya venimos.